Buenos días, tardes, noches a todos ustedes. Bienvenidos a República Macondo. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para ustedes, un invitado de kilo, un invitado muy, muy importante. Jonathan, bienvenido. Bienvenido a República Muchas Macondo. gracias, chao. Sí, bienvenidos a todos nuestra audiencia, gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Y es verdad, ¿no? Como decía Chao, tenemos un invitado pues muy importante. Queremos hacer esta sección también para que pues la gente también pues digamos, aprenda un poco más acerca de temas interesantes relacionados con lo que ya hemos venido tratando, ¿no? Política, economía, bueno, todo eso. Hoy nos bajamos un poco del personaje. No está Macondor, lastimosamente, por respeto A nuestro al invitado. invitado. Y pues bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a el doctor Santiago Dusan Laverde. Profesor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio. Bienvenido a República Macondo. Muchas gracias, Andrés y Jonathan, por la invitación. La primera pregunta que tengo es, no. Obviamente cuando me invitaron me puse a ver un poco los videos y sí me emocioné un poco cuando vi al pájaro, pues como no sé si se llama Macondo. ¿No? Cuando- Sí. Y no sé por qué lo habrían visto como una falta de respeto. Yo lo veo como una gran decepción que no esté aquí. No, el bajarnos del personaje es para nosotros, ¿no? Que generalmente hacemos Ya. con gafas. Él está en un viaje internacional en este momento y no pudo estar, pero le habría encantado. Bueno, Seguramente listo. también está decepcionado Sí, sí, de yo no creo poder que él es estar. el que está más decepcionado de no haber Sí, podido estar en Ok, este espacio. pero será en otra ocasión, entonces. Bueno, a nuestra audiencia, en caso de que no conozcan al doctor Dusan, es abogado javeriano, máster en Derecho Económico de la Universidad de Colonia y doctor en Derecho de la Bucerus Law School en Alemania. Correcto, hasta ahí Sí, vamos bien, ¿no? ahí está, no, Ha no hay nada más, trabajado, eso es lo... ha trabajado como profesor visitante en la Universidad de las Hespérides, la que es fundada por el maravilloso economista Juan Ramón Rayo. Ha trabajado también como profesor en la Francisco de Marroquín y actualmente es profesor de la Universidad Javeriana de Cali. Es un Sí, titán de las ideas de la libertad aquí en Colombia, bueno, muchas junto gracias. a la profesora, junto a la profesora Catherine Flores y Daniel Reisbeck, también podríamos mencionarlo. Y pues no se quedó solamente en la academia, ahora anda dando la batalla cultural a través de sus columnas en el diario La República y también en su espacio en el canal Academia Libertaria en YouTube, que de paso les recomendamos que se unan y vean su contenido, que es bastante valioso. Uy, gracias por esa cuña, me sirve mucho. Claro, claro, ahí dejaremos el enlace en nuestra descripción. Bueno, profe, sin más preámbulo, nuevamente agradecidos de que esté en este espacio, de darnos la oportunidad. Y bueno, queremos tener una conversación acerca de las concepciones del libertarismo con respecto a la coyuntura actual de las elecciones y bueno, un poco sobre el contexto colombiano también. Pero para empezar, quisiéramos, si su merced pudiera explicar en 1 o 2 minutos qué es el libertarismo a un colombiano promedio, su merced, ¿qué podría decir? Claro, ok, bueno, primero te agradezco mucho toda esa introducción pues me honra mucho pues que me tengan al mismo nivel de personas como Caterine Flores y Daniel Reisberg, que son dos amigos muy preciados a quien respeto muchísimo y con los cuales pues hemos estado hombro a hombro en varios escenarios, digamos en varios de los que has mencionado, en Guatemala, en la Marroquín y en la Universidad de las Hespérides, que son dos bastiones importantísimos del pensamiento libertario, pues tradicionalmente. O sea, son dos unidades de oferta, por ponerlo de esa forma, cuya misión principal es el avance de la idea de libertad. Y son muy importantes justamente porque decía Ortega y Gasset que la verdad no tiene fuerza. Si tuviera fuerza, pues todo el mundo estaría convencido de la verdad y por ende, pues de la superioridad ética y económica de la libertad. Entonces, la verdad necesita una fuerza empresarial detrás de ella que juzgue los medios más eficientes para convencer a las personas. Y creo que estas dos unidades son, o estas dos
digamos, operaciones como la Marro y la Universidad de las Hesperias son dos proyectos valiosísimos, pues, en los cuales yo agradezco inmensamente haber tenido la oportunidad de participar y lo sigo haciendo cada vez que puedo. Y obviamente el canal de la Academia Libertaria pues ha sido también un gran espacio, un espacio que empezó, después si quieren les cuento la historia de Academia Libertaria, pero verlo, digamos, rendir frutos es algo sumamente satisfactorio. Y que lo estén referenciando y que lo vean, pues para mí, o sea, el primer sorprendido y agradecido soy yo y pues el co-creador Luis Eduardo Zamorano, que si quieren después hablamos de él. Miren, el libertarismo es básicamente una ideología, esencialmente una ideología. O sea, es un conjunto de creencias básicamente que tienen la vocación de, digamos, de impactar políticamente a la sociedad. Y a mí me gusta pensar que parten de las enseñanzas de la economía y particularmente de la economía de la escuela austriaca. En el caso mío, básicamente. Hay varios paradigmas económicos, pero pues el que más me convence a mí, en el que más trabajo yo es la Escuela Austriaca de Economía y allá aprendemos que el mercado es un proceso de constante coordinación. Es el único mecanismo que puede ayudarnos a superar el estado natural de pobreza y para ello se necesita un principio ético que lo habilita, que es la propiedad privada. Y si decimos que somos libres es justamente porque somos dueños originarios de nosotros mismos y de los medios que se acercan a nuestro ámbito de dominio. Y sin ese principio ético que habilita el mercado, o sea, la propiedad privada y por ende la libertad individual, pues entonces no podríamos contar con ese proceso de coordinación que nos permite superar la pobreza, poniéndonos al servicio de los demás, entre otras cosas. Luego, el libertarismo lo que recoge es, miren, hay que respetar la propiedad privada, así de sencillo. Si hay que respetar al individuo, hay que respetar su estatus de dueño de sí mismo, hay que respetar que sea dueño de los medios que haya apropiado originariamente o que le hayan vendido y que haya comprado voluntariamente, que le hayan donado. Así entonces las cosas, digamos que el principio del libertarismo es pues, la propiedad privada y su respeto, y de ahí se deriva lo que se suele enunciar como la máxima ante el libertarismo y es el principio de no agresión. O sea, ningún hombre puede iniciar fuerza injustificadamente en contra de otro hombre, pues básicamente porque se descoordina este proceso de coordinación que es el mercado. Entonces, no es más que eso. El libertarismo es una ideología política cuyo principio rector es la propiedad privada y por ende el principio de no agresión. Dicho en palabras, pues si vamos a hablar a calzón quitado, que por cierto es como me gusta hablar a mí, básicamente el principio es no le joda la vida a nadie y no se deje joder la vida. Por joder la vida es, usted es dueño de sí mismo, usted sabe mejor que nadie a qué medios, a qué cursos de acción se puede asignar su cuerpo, su tiempo, su carro, su dinero, que cualquier otra persona. ¿Que habrá errores? Claro que sí, pero pues, digamos, tan libre es de asignar recursos como libre es de aprender de los errores y decir, pues esto no lo vuelvo a hacer. No es más que eso. Ahora, añadamos lo siguiente y es que es un término relativamente nuevo, por así decirlo. Es un término que adopta quien yo considero es uno de mis faros intelectuales y morales más importantes, que es Murray Rothbard, o sea, uno de los estudiantes, si no el estudiante más importante de otro economista que considero muy importante en mi vida académica, que es Ludwig von Mises. De hecho, si vemos acá, yo tengo, digamos, una especie de mausoleo ahí chévere de los economistas austriacos. Que vio la necesidad de decir, miren, de este lado del charco, o sea, de Estados Unidos y para abajo, parece ser que nos quitaron el término liberal, que básicamente la posición liberal era la misma. O sea, el partido, digamos, liberal en Europa continental es ese partido que apuesta por la propiedad privada, por la libertad individual, por el convencimiento de la superioridad económica y moral del mercado libre. Entonces Rothbard dice, necesitamos otro término, porque es que liberal básicamente se convirtió en lo que tenemos en Colombia por Partido Liberal. Es un partido miembro de la Internacional Socialista, enamorado de la acción estatal, sospechoso del libre mercado y la libertad. Entonces necesitamos otro término. Entonces, ¿cuál va a ser ese término? Rothbard, digamos, lo que hace es proponer el término libertarismo.
Entonces es curioso porque a veces le preguntan a uno, pero bueno, entonces, ¿y el Partido Liberal? Hay que echar este cuento un poco. Pero pues también estando involucrado al otro lado del charco, de nuevo en la Universidad de las Hespérides y en el Juan de Mariana en Madrid, allá se utiliza el término casi que indistintamente. ¿Ya? O sea, el Juan de Mariana, por ejemplo, es un centro de pensamiento liberal. La Universidad de las Hespérides es una universidad liberal. Pero entonces hay que hacer, lamentablemente, pues hay que hacer la aclaración más de una vez porque los términos pues se confunden, ¿ya? Pero básicamente es eso, es que no es más. O sea, es una posición política acerca de lo que tiene por máxima, no me jodan la vida y no le joda la vida a nadie. Y joder la vida de las personas tiene consecuencias. Eso básicamente. Sí, aquí en Colombia como que ya es necesario ponerle el sufijo clásico para poder hacer la diferencia entre lo que podríamos mencionar de libertarismo y lo que representa el Partido Liberal, ¿no? Sí, Claro. yo creo que, perdón, Doc, siga. No, sigue. No, yo creo que el problema en sí es ese, ¿no? El que mencionaba Doc. Es decir, que no se entiende lo que es, en cierto sentido, el respeto irrestricto de la propiedad privada, ¿no? Que incluye el proyecto de vida de cada persona, ¿no? Que lo decía Antonio Venegas Lynch. Claro, ahora fíjate que ahí podríamos hacer incluso una precisión. O sea, es esta cuestión de Alberto Venegas Lynch la ha popularizado pues claramente Javier Milei. Y yo no sé si están al tanto, ahorita hay una controversia en el Instituto Mises terrible porque Jesús Huerta de Soto fue allá y habló bien de Milei, pero Milei es un sionista, en fin, están agarrados allá en Me Alabama. imagino. No, sí, o sea, es muy triste ver a tus héroes peleando básicamente, pero allá está. Hay otra cosa que, digamos, afinar en esta definición de ese proyecto liberal. O sea, no solamente es respetar el proyecto de vida de las demás personas, sino que requiere en el fondo lo que claramente es un valor pues judio-cristiano, y es que requiere ponernos al servicio de las demás personas. O sea, el mercado finalmente, el ejercicio de la libertad individual es para, o digamos, tiene una gran bondad y es que nos permite ganarnos la vida poniéndonos al servicio de las demás personas. Fíjense que, o sea, digamos, lo inherentemente cristiana que es esta idea y no sé, de pronto curiosamente ajena, porque probablemente se entienda que respetar el proyecto de vida de las demás personas, digamos, da licencia de, pues, o sea, siempre y cuando no se respete la propiedad privada, pues yo puedo andar puteando a todo el mundo y eso no, digamos, no iría a limitar la propiedad privada, pero es que requiere realmente es una actitud empresarial en términos de ponerse al servicio de las demás personas. Adam Smith, pues no es mi economista favorito, pero lo ponía en términos que hoy en día incluso podemos utilizar y es, o sea, el mercado, o mejor dicho, persiguiendo la idea de qué une a los hombres, llega a la conclusión de que es la simpatía. O sea, tener simpatía es básicamente ponerse en los zapatos de las demás personas y tratar de ver qué necesitan y ser suficientemente libre para ponerse en ese curso de acción y tratar de satisfacer esas necesidades a cambio de satisfacer las propias. Entonces, no, yo diría, no es que esté errado pues esa concepción del proyecto liberal, pero tenés que añadirle otra cosa y es que requiere una actitud empresarial en términos de ponerse al servicio de los demás. Entonces, solamente para añadirte un poco eso, pues. Bueno, ahora queremos saber, a propósito de que nos comenta que, pues, bueno, ha estado pues durante bastante tiempo en estas ideas de la libertad, pero queríamos saber, sí, ¿cómo llegó usted al libertarianismo? Al libertarismo, perdón, que es diferente. Gracias por la corrección. Mira que es decir, la historia no es muy distinta a la historia del resto de personas. Yo me acuerdo estando en el colegio e incluso, o sea, sabiendo que yo salí del colegio en el 2001. O sea, entonces todo ese tiempo antes, ya cuando estaba en el colegio aquí en Colombia, y yo me crié en México, sí me acuerdo como con estar interesado en lo que se puede conocer como la acción política. O sea, y de alguna forma me llamaba mucho la atención trabajar para la ONU y obviamente participé en esa sinvergüenzada que se llama el modelo ONU. O sea, la idea como de participar de la idea del poder, pues me llamaba la atención. Obviamente, con buena intención, pensaba que la mejor forma de ayudar a las personas era
pues, participando del Estado. En ese momento no entendía pues que era una máquina criminal, sino que era, digamos, algo normal que siempre ha existido. Entonces, de alguna Necesario. forma dije, voy a estudiar Derecho o Ciencia Política pues, para aprender cómo hacer eso. Pero sí recuerdo, y esto, aquí hay que mencionar a Luis Eduardo Zamorano, que es el co-creador de Academia Libertaria, como una vez, o sea, su familia y la mía son muy amigas. De hecho, su mamá era la mejor amiga de mi mamá en el colegio. Un día nos vimos en un matrimonio, yo estaba a punto de graduarme y me empezó, o sea, él acababa de empezar a estudiar Derecho y me empezó a hablar de autores que yo nunca había conocido, Milton Friedman. Y de hecho ese fue el primer libro económico que me leí, por así decirlo, y yo dije, esto es una receta distinta. Y me llama mucho la atención, mucho más la atención, me cautiva. O sea, no solamente tiene, digamos, en su favor la novedad, sino lo sencilla que es la idea, lo elemental que resulta. Y por ahí derecho entonces llegué también de la mano de Luis pues, a leer como a mi padre intelectual, que es Ludwig von Mises, y ahí empezó todo. Ahí dije, o sea, cambió mi vida, por así decirlo. Lo único que hacía era hablar de libre mercado, de propiedad privada, muy a pesar de algunos profesores, pues, o sea, como que me volví algo incómodo, sobre todo en la universidad estudiando Derecho, donde básicamente el Estado pues es una deidad, o sea, digamos, hay una posición medio teocrática o teológica con el Estado, y cuestionarlo tiene un costo. Aún así, no van a pensar que mi vida fue difícil haciéndolo, ¿no? Yo me logré graduar, pero ya quedé con el bicho de, yo no puedo volver de esto, mejor dicho. O sea, yo estoy absolutamente convencido y cada vez me convencía más y cada vez me sigo convenciendo más, de hecho, de la superioridad del libre mercado y del respeto necesario por la libertad y la propiedad privada. Entonces empezó así, o sea, como te digo, o sea, no es muy distinto a el resto de historias que uno suele escuchar. Antes era socialista y después llegué a un libro y cambió mi vida. O sea, es así. Y desde entonces, pues dije, o sea, me gustan tanto estas ideas que me quiero dedicar pues, a entenderlas más y a seguir hablando de ellas, a escribir de ellas. Y, pues, digamos, una cosa llevó a la otra y la decisión de ser profesor, pues, fue la más obvia. O sea, le encuentro mucho más valor o mucho más utilidad no sé, hablarle a un individuo en particular y exponerlo a las ideas. Yo lo veo como dentro de esa empresa, pues, de avanzar la idea de la libertad como una forma más de hacerlo. Hay personas que lo hacen muy bien, por ejemplo, en Twitter, o hay personas que lo hacen muy bien en otros espacios. Yo creo que mi ventaja comparativa, para ponerlo en términos económicos, está en ser profesor. Y ahora, pues como lo has dicho, y gracias por hacerle justicia al hecho, pues es que estamos viendo que con Academia Libertaria también hay otra forma como de llegar y vamos a avanzar el mensaje de una forma un poco más, o sea, más relajada, por así decirlo, más digerible. Pues es eso, o sea, llegué es así, y ahora me encontré a lo largo del camino, pues gente que estaba en mi mismo viaje y nada más animador que eso, que a otras personas que les pasó exactamente lo mismo y con las cuales pues cooperamos constantemente. Entonces así fue. Estoy seguro que no es muy distinto a como les pasó a ustedes, pues, o como... Sí, eso sí. es lo curioso, eso es lo interesante, porque uno podría llegar a pensar que exponerse a estas ideas lo podría hacer desde la universidad y desde la academia como tal, pero son muy pocas las personas que están dedicadas a exponer a estas ideas a sus Claro. estudiantes. Su merced es uno de ellos, pero es algo que uno generalmente descubre por fuera. No es algo que aprenda dentro de los planes de estudio pues, Claro, regulares. eso es un buen punto. Eso es un buen punto porque sí es medio accidental la cuestión. En mi caso fue porque pues, yo ya llegué con esos libros leídos y después fue que Luis Eduardo fue profesor mío. De nuevo, se pregunta que Luis Eduardo hay más de un canal, hay más de un video de él, hecho por él en Academia Libertaria, pero cuando volvió a ser mi profesor, y ahí sí nos sentamos a estudiar a Mises, a Rothbard, a Hoppe, a todos pues como mis héroes, ese fue digamos como el punto final de todo, pero sí te entiendo. Es más, yo me atrevo a decir que en este momento
Creo que somos Caterina, no quiero, no, Caterine, Gilberto Ramírez en la Sergio Arboleda, Caterina está en Externado, yo estoy aquí en la Javeriana en Cali. A veces el profesor Javier Garay también en el externado, creo Claro, que... claro, Javier, claro, no quiero dejar de hacerle justicia a Javier. Sí, Sí, claro, con Javier tenemos muy buena relación y hemos podido hacer cosas juntos, pues, escribir vainas conjuntamente. Pero entonces, fíjate, o sea, ¿cuántas universidades hay en Colombia? ¿Cuántos profesores hay en Colombia? Y apenas fuimos capaces de nombrar 4 en este caso. sí, Entonces, sí. sí, eso es raro, es medio accidental el cuento. Bueno, profe, gracias por contarnos su historia. Y bueno, ahora sí metámonos un poco de lleno al panorama colombiano, su contexto De y una. las elecciones que se vienen. Pues Yo bueno, advierto, ¿no? Hablemos de esto y fascinado y muy agradecido que me inviten a hablar de esto, pero dejemos algo claro y es que, o sea, yo no soy ni estratega político, ni soy, o sea, no me siento como autorizado para comentar, digamos, en términos de campañas políticas. Lo que pasa es que creo que el momento nos ha arrojado inevitablemente a eso, o sea, como que no nos podemos dar el lujo de no hacerlo, pues porque hay mucho en juego. Pero pues hay muchos mejores comentaristas políticos que yo. Yo escribí una vez una columna diciendo, pues, voy a hablar de lo que no sé, que era básicamente de estrategia, pues, de estrategia libertaria en términos electorales. Entonces, no sé, tanto ¿no? ustedes como el resto de personas que nos ven que tengan eso en cuenta, pues que esto es como muy artesanal del lado mío. No, y del lado nuestro También. igual. O sea, la idea es, como su merced lo menciona, creo que estamos en un momento coyuntural y el no hacer nada para tratar de aportar hacia una nueva Colombia, pues creo que era impensable. No, y de hecho, o sea, teniendo en cuenta, yo no sé, yo pienso de hecho en esta palabra que suena dura y suena un poco difícil de pasar, pero la palabra idiota en la antigua Grecia se entendía a la persona que no estaba involucrado, que no tenía, pues, interés por las cosas de la polis, ¿no? De la ciudad. Y creo que, Mm, pues, claramente en este tiempo, o de acuerdo a las condiciones en las que nos encontramos, es necesario que más personas se involucren en el tema, pues, de la política. No tanto para apoyar bueno, no sé si necesariamente rechazar algún partido político, candidato, sino más bien de hablar de temas que le conciernen a la ciudadanía. Y pues en eso Correcto. creo que estamos. Entonces, más que preguntarle por estrategia política, que queríamos preguntarle pues, sobre la concepción del libertarismo con respecto pues, al panorama. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que quería hacerle con respecto a eso es que, bueno, hemos visto que en las campañas, específicamente en la de Abelardo de la Espriella y en la de Paloma Valencia, pues esas ideas como liberales es como que se han permeado dentro de esas candidaturas. mm, En especial, por ejemplo, Paloma propone reducir de 19 a 12 ministerios, o Abelardo va un poco más allá y dice que no, que vamos a reducir el 40% del tamaño del Estado y a seguir fusionando entidades y no sé qué. ujú. Pero entonces, pues en la realidad, en un país donde casi que el 92% de los ingresos corrientes de la nación ya están comprometidos, y en donde tenemos un 6.4% de déficit fiscal para poder cubrir el mero funcionamiento del gobierno, pues no sé si en su concepción esa es una postura realista o si sigue siendo más una idea como académica o si es algo que ellos están utilizando a forma de populismo para atraer a todo este electorado, pues que en nuestro caso creo que cada día es más fuerte, con la concepción y las ideas de la libertad y toda la ola que ha causado Ujú. Javier Milei desde Argentina. Claro, pues muy buena pregunta. Eh, a ver, digamos que yo creo que una de las formas como útiles de hacer política en este momento es lo que yo llamaría como un libertarismo, un populismo de derecha con un fuerte elemento libertario. Entonces, Ujú. para mí, estratégicamente, eso sería lo ideal. ¿Qué se refiere a eso? Digamos, un discurso populista de derecha, digamos, consistente
en decir, al menos en papel, que se va a reducir el Estado, por ejemplo, en un 40%, que definitivamente el gasto público está volado. Si es que ese 40% va a bajar en gasto público, pues entonces entraría dentro de eso. Y también, digamos, acompañado de una denuncia de lo que es el Estado colombiano. O sea, el Estado colombiano es una máquina, digamos, criminal de expropiación, donde hay una gran cantidad de intereses trabados, no solamente los políticos y los burócratas que viven de él, sino también como los grupos de interés que viven del Estado. Por ahí estamos hablando de intelectuales, estamos hablando de periodistas. Luego, ese populismo de derecha con ese elemento relativamente fuerte libertario tendría que denunciar al Estado como una, me lo imagino, digamos, como una especie de mandíbula. Aquí están los políticos y la burocracia, y por otro lado está esa parte de la opinión pública que directa o indirectamente percibe ingresos de qué tan grande sea el Estado y qué tan amplio sea su campo de acción. Entonces, en términos de estrategia, y yo creo que, digamos, no sé si va a ser una estrategia efectiva a la hora de maximizar la probabilidad de elección. O sea, no sé si, digamos, en esa estrategia se vayan a conseguir la mayoría de los votos, pero a quien veo más, no completamente, pero sí cercano a esa estrategia, es Abelardo Lasprilla. O sea, digamos, con lo que ha dicho últimamente, que no está con el establecimiento, que no quiere apoyo de partidos tradicionales. De nuevo, estoy hablando en el papel, estoy hablando, digamos, a nivel superficial. También denunciando al Estado colombiano por grande y demás. Estratégicamente hablando, creo que este es el que ha adoptado más eso, y justo lo venía pensando ahora que venía para acá. Habría que ver, como discutíamos en estos días con Daniel Reisberg, habría que ver, digamos, ese 40% de reducción en qué va a ser. O sea, va a ser en nómina, va a ser en gasto público. O sea, todavía no queda muy claro. Pero pues un 40% de reducción, al menos como propuesta, lo tomo. Hay que diferenciar muy bien acá, y es que una cosa es, digamos, el fin último del libertarismo, que para mí, digamos, llevado a sus últimas conclusiones es, pues, eliminar al Estado, y particularmente al Estado colombiano. Pero estratégicamente hablando, pues sí tenemos que contentarnos con una reducción. Si una reducción del 10%, está bien, pero una reducción del 40%, pues mucho mejor aún. Claro. Y eso, digamos, fíjate que yo he cambiado en algún sentido ahí, porque antes mi estrategia principal era la que les conté inicialmente. O sea, yo creo que es mucho más fácil, mucho más útil en el larguísimo plazo hablar uno a uno con cada estudiante que llega a mi salón y tratar de, digamos, de convencer. Pero resulta que, digamos, si bien esa es parte, digamos, de la estrategia más esencial, pues del otro lado el enemigo está, pues, utilizando el Estado justamente para ganar más votos. Entonces hay que entender esa estrategia y de alguna forma, por eso les digo, o sea, tiene que haber un discurso populista, esencialmente de derecha, con ese elemento libertario. Yo no le creo mucho, que digamos, a la posición de Paloma Valencia. Es decir, fusionar ministerios es distinto a... Fusionar ministerios no me dice absolutamente nada. Fusionar ministerios no habla directamente de la reducción del papel del Estado. Lo único es que, pues, digamos, se consolidaría el esfuerzo, por así decirlo, pero si, digamos, en vez de tener 5 funciones o 10 funciones y que las hagan 2 ministerios, pero va a haber 10 funciones que la va a hacer un ministerio, pues ese ahorro en nómina me parece una pendejada, sinceramente. Sí. Y entonces, o sea, claramente Paloma Valencia, por el partido en el que opera, pues claramente su posición no va a ser disminuir la acción del Estado. No solamente porque ese partido, pues, está enamoradísimo del Estado, sino porque su jefe político, pues, es una persona que también, digamos, así hoy en día pase por otra cosa, pues, o sea, Álvaro Uribe no es ningún libertario en lo más mínimo, todo lo contrario. Entonces, no le creo. O sea, esa estrategia, o sea, yo veo, digamos, más cercano al menos en el papel, a una estrategia de populismo de derecha con ese elemento libertario a De la Espriella, a pesar de que el elemento libertario, pues, es muy tímido, por no decir inexistente, en esa campaña. Es decir, es parecido en el sentido en que denuncia al Estado por lo que es, y muy bien por ahí. Pero también no se puede olvidar que acaba de elegir como fórmula vicepresidencial a Restrepo. Es decir,
el culpable o el artífice de aumentar la renta empresarial, el impuesto a la renta empresarial a un 35% permanentemente. O sea, eso es un crimen, básicamente. Uno de los más, digamos, un crimen más, pues, dentro del prontuario que tiene el Estado colombiano. Sí, Entonces, profe, la pregunta en este contexto del populismo de derechas, pues por ejemplo, Abelardo por ahí en algunas entrevistas ha mencionado que de entrada quisiera eliminar 700.000 puestos de trabajo de contratistas del Estado. Pero la pregunta es de qué tan populista o viable es esto. Lo pienso más desde el paradigma que existe en una claro, cultura tan, no sé, como tan, no solamente tan polarizada, sino tan inclinada hacia las ideas de izquierda. No sé si una estrategia, si estamos en el momento nacional en el que ya estamos hasta el hartazgo de la izquierda y que proponer de paso y de entrada un recorte tan grande en el Estado sea efectivo. Es decir, por ejemplo, eso es, a Javier Milei le funcionó, ¿no? Pues él ya contaba con años y años de decadencia debido al kirchnerismo, al peronismo y a todas las ideas de izquierda, pero pues cuando llegó al poder, pues tuvo no solamente el apoyo, sino el capital político, por así decirlo, para poder lograr esos recortes de entrada. Pero no sé si en el panorama, en el contexto en el que nos encontramos en Colombia, la sociedad reaccionaría del mismo modo. O sea, no sé si es un muy eso buen punto. de Es un muy entrada buen de punto. una vez le quitaría apoyo al Por que... eso lo mencionaba al principio en términos, digamos, estrictamente en el papel, en términos de estrategia, pues, como para ganar la presidencia. Uh-huh. No, el punto es que, o sea, de pronto gana el voto el discurso de querer reducir el Estado y que Dios lo bendiga, que realmente ojalá llegue a fruición ese proyecto. El problema realmente en Colombia lo veo como, o sea, bipartito. Por un lado, como justamente lo estoy diciendo, existe, creo yo, y creo que vos participás también de esta noción, existe la creencia profundamente arraigada de que el Estado tiene que tener un papel sumamente importante y primordial en convertirse en la principal fuente de orden y de bienestar de la sociedad. Es decir, la sociedad colombiana tiene mentalidad de abogado, por así decirlo, y abogado culo. O sea, ¿a qué me refiero? Todo se soluciona con reglas y el Estado tiene que solucionar. ¿Cómo así que no hay regulación de esto? Hay que regularlo. O sea, el Estado, digamos, yo me atrevería a decir que la opinión pública en Colombia tiene esa creencia profundamente arraigada de que, pues, que el Estado tiene que hacer cosas. O sea, que el Estado, digamos, tiene que ser activo, tiene que tener un Estado, digamos, empresarial, como lo diría esta señora de Matsukato, pues. Una idea terriblemente dañina, por cuestiones que seguramente discutiremos después. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado es que tenemos, o sea, la Constitución de 1991 eso es un elemento sumamente venenoso y dañino para cualquier proyecto que busque reducir el Estado. Me explico, o sea, desde los primeros tiros que tira este documento odiosísimo que es la Constitución del 91, de una vez se dice que Colombia es un Estado social de derecho. Entonces, no solamente va a ser la principal fuente de orden jurídico en la sociedad, que es, digamos, lo que se espera de cualquier Estado en un proyecto liberal clásico, pero además es que es un Estado social, ¿ya? Y que esas obligaciones que implica ser un Estado social, como proporcionar aquellos servicios que satisfacen lo que se dicen son necesidades públicas, convirtiéndolos en derecho, es de una naturaleza progresiva. Entonces, que cada vez tiene que aumentar la cobertura en salud, cada vez tiene que aumentar la cobertura en educación, por tomar solamente esas dos cuestiones. Entonces, de entrada, digamos que si uno quiere proteger, o sea, si básicamente el grueso de las personas quiere proteger la Constitución del 91, está, digamos, protegiendo un proyecto agresivamente, dirían ellos, progresivamente activo del Estado. Y resulta que el Estado no puede crecer sino a costa de la libertad individual. Es decir, el Estado solamente, o sea, Colombia está diseñado, el Estado colombiano está diseñado para cada vez más eliminar la posibilidad de que por medio de la planificación individual se produzca la salud que quiera el mercado
y más entregarle esa función al Estado. Entonces, ojo, hay un paralelo muy curioso que estaba hablando en estos días con otro compañero que es politólogo, en lo más mínimo libertario, pero pues llegamos a la misma conclusión. Desde el 91 empezó, digamos, la apertura económica en Colombia, pero también con recientemente estrenando esa constitución. Entonces el Estado cada vez tiene una necesidad de gastar y gastar más dinero. O sea, digamos, si bien el proyecto de un candidato puede ser reducir el gasto público, la constitución va en una contravía y la opinión pública va en contravía. O sea, se espera y normativamente a nivel constitucional, que el Estado gaste más y más y más. En Colombia, por ejemplo, no hay educación privada, sino solamente el Estado, digamos, está encargado desde la Constitución a producir la educación y hacerlo un derecho, sino que cualquier asomo digamos, de propiedad privada, perdón, se me acaba de apagar mi pantalla acá, pues tiene que ser controlada fuertemente por el Estado. O sea, nosotros no podemos montar una universidad dedicada a denunciar lo reprochable éticamente que es el Estado, porque no nos van a dar la licencia, y si nos atrevemos a montarla nos la van a cerrar. Entonces, una cosa es esa estrategia en el papel y otra cosa es que sin una reforma constitucional, y lo cual no sería posible sin un desarraigo profundo de esa creencia, pues hombre, es que la verdad es muy poco lo que puede hacer. Aquí, no sé, aquí como que no puedo superar ese pesimismo. No, es Pero general. entonces cualquier proyecto que sea diferente al de este, pues, desgraciado del Iván Cepeda, es como una desaceleración, por así decirlo, a un destino muy negro, o sea, donde el Estado colombiano se encarga absolutamente de todo. Ayer estaba hablando con unos compañeros acá en la universidad y han escrito una cuestión sobre el Estado verde y cómo, o sea, a través de la reinterpretación de la Constitución por medio del Tribunal Constitucional, el Estado, digamos, básicamente reclama y digamos, asume que esto es netamente positivo, reclama que cada vez controla más recursos naturales para asegurar su conservación. Entonces, fíjense, digamos, existe la creencia profundamente arraigada de que el Estado claramente es superior a la hora de saber qué hacer con los ríos y con los lagos y con los cerdos y con los pájaros y todo esto. O sea, entonces, no sé, creo que resuena más en este momento en Colombia un discurso, digamos, que tenga que ver más con darle en la jeta a la guerrilla y o sea, como que aumentar el pie de fuerza, pues. Y si por ahí derecho le meten un mensaje de reducir al Estado, probablemente la gente entienda eso. Y claro, nosotros lo entendemos y lo aplaudimos, pero no, sinceramente no sé cómo se pueda traducir ese proyecto en una realidad sin una reforma constitucional y por ahí derecho sin un desarraigo de la creencia pues, que el Estado todo lo puede. En últimas, eso es un problema de opinión pública y yo no veo a la opinión pública en Colombia todavía tan desesperada, por así decirlo, por encontrar otro paradigma mental, Sí, es correcto. Sí. Yo creo que también se debe, o bueno, en buena medida se debe a entender, así, este entendimiento sobre el Estado, ¿no? Que es el Estado el que debe velar por el bienestar de la población en general. Pero bueno, o sea, y a propósito de que hablamos un poco de la constituyente, doctor, queríamos simplemente mencionar o preguntarle, o sea, pues porque es cierto que al menos en el gobierno actual está esta iniciativa de proponer una Asamblea Nacional Constituyente e incluso el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en su programa de gobierno ha planteado la idea de llamar a una Asamblea Constituyente. Entonces, basado en esto, la cuestión sería, ¿cómo entonces, si deberíamos aprovechar este llamado constituyente para más bien voltear la idea? Es decir, a través de esa iniciativa de cambiar la constituyente, como que meter las ideas de la libertad, como que introducir en el pensamiento pues, de la sociedad, si se quiere. ¿Cómo podríamos hacer eso? O si lo deberíamos hacer o no. No sé usted cómo lo consideraría. A ver,
digamos que ya le di palo suficiente a la Constitución y creo que merecidísimo. Pero por otro lado también tengamos, y yo soy el primero en admitir esto para sorpresa mía, y es que, digamos, lo que se interpuso entre el deseo de Gustavo Petro de, digamos, hacer mucho más, o sea, de hacer omnipresente el proyecto del Estado estatal colombiano y el resultado de ello, de alguna forma fue una combinación entre el marco institucional vigente en Colombia, o sea, las reglas, incluso las constitucionales, que entre otras cosas, o sea, digamos, determinan una división de poderes de tal forma que una rama le pueda tirar palo a la otra. Y también me atrevo a decir, digamos, como una versión medio, o sea, lo que podríamos llamar como una manifestación de la corrupción eficiente. O sea, digamos, la compra de votos y todo eso de pronto también le jugó en contra de las reformas de Petro. Entonces, yo no sé si recuerdan cómo Petro decía antes que él no tenía por qué reformar la Constitución porque él lo que quería era llevar, digamos, a su última instancia el proyecto constitucional. Y en eso, ¿para qué? Hay que, digamos, darle crédito al desgraciado este. En eso es, digamos, consistente. O sea, él no, ahí no dijo mentiras, por así decirlo. Él está haciendo lo que la Constitución le manda hacer. Sí. Pero se dieron cuenta que, pues justamente también hay otras reglas dentro de la Constitución que no se los permitieron. Entonces, esa reforma constitucional básicamente lo que busca es, obviamente, o sea, no quieren cambiar el estatus de Estado Social de Derecho de Colombia, además quisieran como acelerar ese proyecto, pero más bien, digamos, como eliminar ciertos obstáculos institucionales digamos, que impiden estando eso. en vigencia hacen que el Ejecutivo le tenga que pedir mucho permiso como a las Cortes y mucho permiso como al Congreso. Entonces, ¿cuál es mi miedo ahí? Y creo que siendo esto una cuestión de opinión pública, digamos que compremos en plata blanca la idea de una constituyente con la idea de meterle un caballo de Troya ahí. De nuevo, ¿se va a poner en tela de juicio o va a ser objeto de la discusión el Estado Social de Derecho? Yo no creo. Es más, si le Sí. preguntamos a Paloma Valencia, digamos, si gana la presidencia, que creo que es, ahorita hablamos de quién creo que tiene mayor probabilidad de ganarle a Cepeda, pues creo que es Paloma Valencia. Digamos que compre ese proyecto, pues todo lo hemos escuchado, o sea, pues, digamos a Paloma Valencia y ahorita que está aliada con Juan Danilo Oviedo, ellos no tienen ningún tipo de reparo en aumentar el gasto público, es más. Juan Danilo Oviedo ha salido varias veces a decir que le parece muy bien lo que está haciendo Petro en términos de gasto público, que el problema no es gastar plata. Sí. Y Paloma también ha salido, y eso, a ver, no solamente es del Centro Democrático, que es un partido, digamos, estatista, o sea, liberal no lo es en lo más mínimo, enamorado totalmente del poder. Eso no se le puede, digamos, perdonar. Pero por otro lado es que hemos escuchado seguramente varios shorts en YouTube donde sale ella hablando bien de Marx, o sea, diciendo como no es que yo, o sea, yo estoy de acuerdo con la idea marxista. Entonces, digamos que el proyecto de social de derecho del Estado colombiano no se va a poner en tela de juicio. Es más, probablemente también por parte de Paloma y Juan Danilo Oviedo no aceleremos esta vaina. Entonces hay una contradicción ahí que me temo ellos no ven, o sea, no la ven porque están convencidos de que cómo no va a haber Estado, o sea, el Estado tiene que, pues, digamos, procurar el bienestar de las personas. Yo creo sinceramente que una reforma constitucional, o sea, creo que potencialmente podría ser un tiro en el pie, por así decirlo. Sí. Sí, es que no hay representantes, ¿no? No hay como, sí, como unos personajes públicos fuertes con ideas, pues, de la libertad claras y pues creo que sí sería contraproducente, así que pues de todas formas no se le puede abrir el espacio a la Es que cuestión. pongámonos a ver, ya que lo estás diciendo en términos de no hay representación, es decir, todas las personas que hemos visto que han intentado, no sé, llegar a algún tipo de cargo de elección popular con algún tipo de elemento más o menos claro de un proyecto libertario, pues no han quedado. Sí. No han quedado. Por ejemplo, o sea, la única persona que yo le firmo un cheque en blanco porque confío completamente en el que es Daniel Reisbeck, pues, o sea, no quedó nunca en nada. A pesar de lo brillante y de lo buen tipo que es, pues, o sea, no se le dio la oportunidad de estar allá y de convencer a más personas allá. Yo sinceramente creo que una persona como Daniel es mucho más útil por fuera del Estado que dentro del Estado, pero eso soy yo.
Ujú. Y he visto cómo han quedado personas que en algún momento hablaban de ideas de libertad, pero ahorita son, digamos, unos enamorados del poder estatal. O sea, digamos, lo que quieren es como, o sea, por allá un tontico de esos está hablando de que Trump tiene que ser rey, que no sé qué vaina, o sea, una estupideces, pues, que yo sinceramente, pues, no puedo respetar. De Es como es pronto, como la falta de ideas también de los que están llegando. Realmente el votante ahora está pues eligiendo a sus representantes solamente porque hacen un medio interesante control político. Pero en realidad en cuestión de ideas son muy pocos. Y de hecho Cada vez esa es tampoco la, las comparten. esa es la cuestión, porque ya que, o sea, me llama mucho la atención, ayer justamente estábamos hablando con Juan Ángel, quien fue pues el director del Movimiento Libertario, y él decía con razón que un elemento de oposición del Estado colombiano, de Petro, pues en estos casos fue Paloma Valencia. Tiene razón. Pero lo fue haciendo anti-Petro. Y si se dan cuenta, varios candidatos del Centro Democrático que quedaron en este momento, su única plataforma política es anti-Petro. Sí. O sea, no son nada más que excepto, y obvio, o sea, uno tiene que ser anti-Petro. O sea, si uno, digamos, tiene sentido como uno tiene que ser, digamos, ante este anti-Petro. un poco de... Hay uno, de hecho, fue estudiante mío acá en la universidad, Arizabaleta, aquí en Cali. Buen tipo, sí, pero su campaña es el anti-Petro. Y dice, Dios mío, o sea, no hay nada entonces. O sea, no hay absolutamente nada. Eh, Pongámonos a pensar, ¿cuál es la diferencia realmente entre las posiciones últimamente que le hemos escuchado a Oviedo con las de Cepeda? Sí, ¿De no, aceleración? mínimas. Sí, O sí, sea, sí. mínimas no. O sea, de pronto es que uno se ve distinto que el otro, o uno habla mejor que el otro, pero, o sea, si uno está enamorado del gasto público, es como, bueno, pues sí, entonces, si el gasto público es bueno, entre más gasto público haya mejor. Exacto. Bueno, y ahorita su merced mencionaba que, bueno, todos estaban, por ejemplo, Oviedo, que no está en desacuerdo con el que hay que seguir gastando plata. Entonces, pues Colombia históricamente ha tenido como un estado gigante, fuerte en regulación, en programas sociales, que el subsidio para aquí, subsidio para allá. Por ahí hay bueno, una anécdota que se menciona por ahí en las esferas políticas, y es que Petro no ha podido crear ningún otro subsidio porque Uribe ya los había creado todos. Y bueno, siempre ha estado como esta idea de que hay proyectos sociales y gasto público, pero los resultados son muy pocos, ¿no? El Estado es la única institución que ofrece tantos servicios, salud, educación, y ninguno es de calidad. Entonces, después de tantos recursos invertidos durante décadas y 35 años ya de la constitución más garantista de la historia republicana, ¿por qué no hemos podido superar, no hemos podido terminar la pobreza si es que nos han vendido que esa es la forma en la que podemos buscar el progreso? Bueno, porque es una idea equivocada. Es decir, a ver, pensemos lo siguiente, y es que sí, dentro de la Constitución y a partir de esa creencia profundamente arraigada de la gente, pues el Estado es el que tiene que producir educación y salud, hablando de salud particularmente. Entonces es lo que espera la gente. O sea, la gente, digamos, no entiende todavía que existe la posibilidad de que, o sea, primero la gente no entiende que tener derecho a la salud se implica es como obligar a otra persona a producirlo, ¿ya? Independientemente de cualquier ganancia que identifique detrás de la producción del servicio y demás. Y por otro lado es que yo me temo que todavía en Colombia, de pronto menos que antes, pues de pronto, sí, de pronto menos que antes, definitivamente, porque hoy en día estamos, Caterine es buenísima en salud, y está Daniel, está Juan Ángel, estamos todos pues los que estamos hablando de eso, y más de una persona como que pone eso en tela de juicio, pero definitivamente no es la mayoría. Entonces, estas personas, digamos, a partir de esa creencia profundamente arraigada, no conocen otra realidad. Y explicarles algo que es inherentemente doloroso, pues es muy difícil. Porque, ojo, si en este caso vamos a concebir, por así decirlo, la fruición absoluta del sueño libertario es privatizar la salud,
me temo que, o sea, el mercado no es o sea, es el mejor sistema que tenemos para superar la pobreza, pero no es un sistema perfecto. O sea, digamos, en esa transición no hay fórmulas mágicas, por así decirlo. ¿Yo qué haría, sinceramente? Si quiere, mantenga su programa de salud. Déjelo quieto. No le meta más plata. Déjelo como estaba funcionando con la ley 100. Déjelo así. Pero también abra la puerta para que yo, como médico, pueda montar libremente mi consultorio y pueda cobrar lo que yo quiera. Y pueda afanarme a partir de la competencia para satisfacer las necesidades de salud de mis clientes al mejor precio posible, con la mejor calidad posible. Mucho, la misma lógica que le extendemos a la producción de pan, se le extiende sin ningún problema a la producción de salud. Y a ver, o sea, a ver si esa competencia realmente, o sea, yo estoy dispuesto a poner, digamos, a prueba aquello de lo cual estoy absolutamente convencido, de la superioridad del mercado. Solamente, digamos, introducir, no progresivamente, sino abrir la puerta del totazo para que no solamente existe el sistema privado, público de justicia o el de las EPS y todo esto, sino que también esta persona que se graduó de medicina, pues mira, hay un montón de consultorio y está atendiendo y puede operar y demás. Y se firma un contrato responsable, o sea, de un contrato y digamos, Dios mío, discúlpenme, es que mi computadora cada rato tengo que estar moviendo el mouse pues para que no se... Entonces, ¿cómo se le explica a las personas? Me temo que con tiempo. O sea, la verdad es que no hay fórmulas mágicas para esto. Curiosamente, pues la riqueza y la prosperidad que viene con ella se destruyen, como hemos visto, en cuestión de meses, pero se vuelve solamente a crear con mucho tiempo. Solo el capital toma tiempo y esfuerzo, y como dice mi compañero Miguel Ancho Bastos, con capitalismo, ahorro y trabajo duro. Y eso es doloroso. O sea, digamos que el trabajo es esencialmente de su utilidad y entender, digamos, que es un agente productivo, pues requiere tanto de una convicción espiritual por un lado y también empírica. O sea, uno tiene que ver los frutos de su trabajo y ver cómo el médico privado está atendiendo más rápido que el médico público. Hay un ejemplo que se me viene a la mente y es, digamos, en todos los años que yo viví en Alemania, todo el mundo habla de los trenes alemanes como si fuera una berraquera. Y resulta que aquella noción de que los trenes en Alemania no llegan, o sea, que solo llegan puntuales, es una cuestión que se veía en los 80, en los 90. O sea, del 2000 para acá, eso no existe otra vez. O sea, la Deutsche Bahn, que es la empresa que tiene el monopolio de los trenes en Alemania, o sea, no es una empresa eficiente, es una empresa que está quebrada, que solamente vive de los subsidios. Viajar en tren por Alemania es la cosa más cara del mundo y hasta desagradable porque los baños son una porquería y demás. Además de que llega tarde. Y siempre hubo ese monopolio y me acuerdo, hay dos ejemplos en contra de eso. O sea, si nos hacemos la misma pregunta con los trenes, pero ¿cómo hacemos si la gente ha vivido con los trenes toda la vida? ¿Cómo vamos a quitar la cuestión de los trenes? Hubo un par de estudiantes, me acuerdo, de Berlín que les dio por montar el servicio de unos buses que iban de Berlín a Hamburgo. Y mientras un tren cuesta $60, 60 euros, el bus lo llevaba a uno como por 12 euros, una cosa así, pues. Bueno, a esos pelados le hicieron la vida imposible en las cortes, pero finalmente ganaron. Ganaron. Ganaron y a la luz de la Constitución, entonces dijeron, aquí hay libre competencia, que produzcan un servicio. ¿Qué ha pasado? Se abrió la puerta y la gente viaja sencillamente en esos buses. Por otro lado, se abrió subsiguientemente la puerta para que, si bien las líneas del tren son de la Deutsche Bahn, de la empresa pública, se abrió la posibilidad para que nosotros tres compráramos unos vagones, rentáramos la línea y empezáramos a competir con precios. Y esos trenes privados o cuasi privados empiezan a ser, pues se ve, de hecho, están limpios, sí que llegan a tiempo y son más baratos. Entonces, o sea, no fue un desmonte total del sistema como lo conocemos, pero sí fue una introducción de, mira, hay otra cosa. Es decir, aquí hay de personas que montaron su clínica. Vaya donde ellos. Pues, o sea, confía usted en ellos, se gradúan en la universidad de tal. Pues vaya a ver si realmente le dan confianza o no. Sí. Entonces, de nuevo, parte de una convicción de que, o sea, es mejor ser libre que no serlo. Y es mejor, digamos, ver que las personas ejerzan su libertad. Hay gente que no entiende esto, pero digamos sí que ayuda a entender muchísimo cuando uno ve que
pues está enfermo y las EPS están colapsadas, pues entonces voy a pagar este precio que si bien es un poco más alto inicialmente por el servicio de salud y veo que salgo de ahí caminando, pues empiezo a hablar de ello, por así decirlo. Entonces, yo creo que esa sería la forma. Ojo, es una pregunta empresarial y de estrategia política, lo cual no soy yo ni lo uno ni lo otro. Pero se me ocurre a mí, digamos, como como hablando carreta, pues al respecto, que si algo puede ser empíricamente demostrador de la superioridad del mercado es la introducción de un elemento de competencia frente a lo que tenemos hoy en día. Claro. Claro, pues digamos que en ese punto, bueno, no sé si lo entendí muy bien, pero entiendo que la idea es que se introduzca la competencia sin dejar el modelo pues antiguo, pero eso, no sé, en cierta medida como que no le quitaría capacidad adquisitiva a la sociedad, es decir, porque de todas formas estaría subsidiando el modelo que ya está, pero además de eso tendría que adquirir uno nuevo, ¿sí? Aunque no esté utilizando el previo, pues tendría que poner un adicional al modelo que, pues, Sí, o Pero sea, de eso nuevo, ya la está pasando, transición, ¿no? o sea, habría una gran cantidad de fricción en ese caso, no lo podemos negar, es que no, la fórmula no es mágica, pero por lo menos en términos de opinión pública, que es hacia lo que se rastrea, creo yo, el fenómeno del Estado, por lo menos habría una desconfianza como que, o sea, si estoy pagando esta vaina obligatoriamente y veo que aquello que estoy pagando voluntariamente funciona mejor, pues empiezo a hablar con las demás personas y la próxima persona que me prometa eso en una campaña votaré por él o por ella. claro, ok, Entonces, o listo. sea, a mí no se me ocurre otra forma, pero sí hay que tener algo muy claro y es que, a ver, claramente yo como libertario quisiera tener un botón para estallar el Estado, pero pues también hay que, y eso sí creo que lo he aprendido un poco más en los últimos años, hay que ser estratégico en este cuento y en términos de estrategia, pues es que lamentablemente, no, inevitablemente hay que experimentar. O sea, es una pregunta de cómo se logra mejorar el desmonte de ese sistema que es terrible. Y el cual ha empeorado, pues, de nuevo, con el afán de llevar a su fruición total el proyecto de la Constitución, que es lo único que está haciendo Gustavo Petro, básicamente. O sea, Gustavo Petro está haciendo caso a la Constitución, Sí. ¿ya? Y que mucha gente considera que la Constitución es buenísima, ¿ya? Se enseña como si fuera, digamos, un versículo de la Biblia. Yo creo que, digamos, producir evidencia empírica en contra de eso puede ser bastante útil. Lo que pasa es que, lamentablemente, como todo, y particularmente como la creación del capital y el desarraigo de una creencia profundamente arraigada, eso no es de días. Pensemos esto, o sea, nosotros sabemos cómo Javier Milei llegó a la presidencia, pero porque de pronto muchas personas lo vieron como al final, llenando estadios y demás. Javier Milei empezó así, o sea, andando a pie en Buenos Aires, reuniéndose con 3 pelagatos hablando justamente de esto. ¿Cuánto tiempo tomó? Años. Años. Entonces Aquí toma estamos tiempo. poniendo el granito de El arena. granito, sí. Sí, Sí. porque de hecho ahora que se menciona esto, doctor, es decir, como que la idea es hacer esta labor educativa, pedagógica con la sociedad, pero entonces, ¿por qué, a pesar, digamos, de la evidencia empírica, hablando un poco de ello, de que estas ideas socialistas, asistencialistas no han funcionado, ¿por qué cree entonces que la sociedad colombiana aún como que sigue confiando en ellas? Es decir, porque sigue dándole la oportunidad, votando un poco más por estas ideas socialistas. Volvemos a No la sé cuestión cómo. de esa creencia profundamente arraigada. O sea, esa creencia se está nutriendo constantemente por medio de información que se le da a la gente. Miren, Sí, mi hija estudia en un colegio privado. Es un colegio por el cual yo pago un cojonal de plata pues para que la eduquen. Y sin embargo, ya le dicen que los animales tienen derechos, que, claro. que la El Constitución, que río es tiene bueno, derecho. digamos, que existe un derecho a la educación, que existe un derecho a la salud. Entonces, o sea, a mí me toca que mi hija llegue a la casa, me cuente todo eso y yo borrarle el cassette y volverle a poner otras cosas. Ahora, mientras soy yo una sola persona, todos los profesores a ese nivel cuentan lo mismo. No en vano, fíjense que por eso es que el Estado tiene ese interés tan caro en ser el monopolista de la producción de servicio de educación. O sea, no solamente es por, digamos, hacerle caso al mandato constitucional, sino que, es decir,
tener intelectuales al servicio de la idea estatal es sumamente eficiente, por así decirlo, porque esta cuestión es de opinión pública. Entonces, ¿por qué la gente no entiende? Pues porque mientras nosotros tres estamos hablando de esto, y yo lo hablo en Academia Libertaria, y lo hablo en mis clases y demás, existe un ejército que indirecta o directamente se beneficia de la idea estatal. Ahora, esto no es nuevo. Esto no es un fenómeno colombiano, por así decirlo. Digamos, la fórmula se halló en algún momento en Prusia, en el siglo XIX, siglo XVIII y XIX. O sea, conviene tener comprada, entre comillas, la Universidad de Berlín para que allá vayan mis burócratas a dar clase y a decir que sin Estado no hay realidad, así de sencillo. Claro. Y que entonces, ¿cómo así que el Estado no va a fijar los salarios? Si el empresario es inherentemente malo, dígame, si no tengo una idea que le dicen a uno, o sea, los abusos del capital, por ejemplo. Entonces, eso es una idea que, digamos, con la cual se es bombardeada la juventud, pero por todos lados. Entonces, por eso digo, es un esfuerzo muy grande, doloroso y que toma tiempo, porque no le toca convencer gente de uno a uno. Una de las cosas que yo sí quisiera es, o sea, en la que yo creo que existe como mayor promesa de valor en términos como de estrategia libertaria es en educación. Sí, pero educación, o sea, saliéndonos un poco del molde del sistema de certificación y demás, sino como en Academia Libertaria. Afortunadamente, y démonos cuenta de eso, es un fenómeno interesante. Hoy en día la universidad, como la conocemos tradicionalmente, digamos, como en edificios y como staff de profesores y todo, es una idea en declive. Pero sí que vemos como brotes empresariales alrededor de la producción de la educación con otra idea. Por ejemplo, la Universidad Francisco Marroquín tiene desde sus estatutos la prohibición de recibir subsidio estatal alguno. Y ahí está. Y es una universidad de primer mundo en Centroamérica, que recibe muchísimo dinero. También está la Universidad de las Hespérides. O sea, desde los estatutos es anti-woke, por ejemplo. Y el rector, Gabriel, pues que es un gran amigo mío, en su discurso dice, aquí no hacemos eso. Y creo que ese tipo de esfuerzos, sobre todo con el advenimiento del Internet, pues, y demás, yo creo que lentamente están rindiendo frutos. Lo que pasa es que hay que ser pacientes, básicamente, porque esto no es de la noche a la mañana. La riqueza, ni material ni intelectual, se crea de un día para otro. Esto es lento y es un esfuerzo de largo aliento, como decía Ortega. Claro. A propósito de que menciona esto, es decir, digamos, de estas ideas necesarias para cambiar una conciencia social, si se quiere así, ¿cuál creería usted que serían estas, bueno, mencionemos así al menos tres propuestas fundamentales que debería tener un candidato que asocie las ideas de la libertad, ¿no? No sé, de pronto, a propósito de que estamos hablando un poco de la educación, apostarle un poco a la educación, pero no sé qué, además de esa, qué otras propuestas creería que debería tener un candidato elegible. De nuevo, aquí hablo yo desde la comodidad de mi puesto como profesor, obviamente. O sea, hay que ser claros en que yo hablo desde una posición muy cómoda y privilegiada, no en términos del privilegio, pues, como se enuncia, pues, sino que, o sea, los profesores tenemos digamos, esa condición de que, o sea, vivimos de hablar paja, de una u otra forma. Yo creo, digamos que, no, o sea, digamos una fusión de ministerios, eso es una bobada. Yo creo que, digamos, el discurso de eliminar funciones del Estado y agencias que se encarguen de esas funciones es una idea que no es la más popular del mundo, pero creo que termina vendiendo. Creo que de alguna, o sea, le veo un poco de cohesión o adhesión, de alguna otra acción, si se quiere llamar. Y fíjense, digamos, lo torpe que soy con este tipo de términos porque no es mi oficio. Sí creo, y esto no lo veo lamentablemente en ningún candidato, que tiene que haber desde ya un discurso de eliminación de la prohibición de las drogas. Creo que es más, me preocupa mucho justamente la candidatura de la Espiella en términos de que no hay, o sea, al contrario, hay, digamos, un interés de redoblar
pie de fuerza para combatir el narcotráfico. O sea, no, hay una falta de comprensión de que todo el problema del narcotráfico surge de la prohibición del narcotráfico. Ya voy en 2. La tercera, a ver. Hay una idea, no es que me encante, la de los vouchers escolares, pues más bien subsidiar no la oferta de los colegios, sino la demanda. O sea, para mí es un subsidio y, hombre, es que ni con un revólver en la 100 voy a apoyar un subsidio, pero de nuevo, me bajo de mi posición cómoda, digamos, de principios libertarios y hablo más en estrategia y puede que por ahí se abra la puerta, pues, de que haya un grado de competencia, si sea mínimo, entre unidades de oferta de educación y que, por ejemplo, no sé, para poder ganar más vouchers, podamos montar un colegio en concesión donde hablemos de Hayek y de Mises. O sea, de nuevo. O sea, quiero reforzar el punto de lo cómodo, de la posición cómoda en la que estoy como para emitir juicios de qué idea sirve y qué idea no sirve. Claro, Yo creo que, por ejemplo, alguien como Daniel es, o sea, es mucho más hábil que esto que yo, Juan Ángel también. Existe un movimiento libertario, o sea, yo creo que ellos deberían estar encargados de pensar justamente esto en términos de cuál es la estrategia. Creo que su tiempo sería mucho más eficientemente asignado, es como sentarse a pensar milimétricamente, o sea, quirúrgicamente, qué es lo que se puede hacer, en vez de estar diciendo quién es más libertario que otra persona. Pero de nuevo, eso lo digo, la pregunta que me está haciendo me resulta muy difícil porque, o sea, no es más sofisticada que la de, no sé, que la de cualquier otra persona. No, sí, me temo pues que te tengo que decepcionar con el grado de sofisticación pues de mi respuesta, porque no es, obviamente no lo es. No, perfecto, perfecto. Sí, no, está bien. De todas formas, pues digamos que parte de esto es como tratar de hacer el llamado a estos, digamos, ya académicos y desde la misma academia a que también haya un involucramiento en los temas políticos y de hecho dentro de la misma política, porque si estamos quejándonos que porque no hay propuestas, no hay ideas, pues también deberíamos quejarnos sobre dónde están estos académicos, dónde están estos referentes que nos pueden pues dar ideas diferentes, ¿sí? Que van por las Claro, ideas de la igualdad y que es a lo que pues queremos llegar, ¿sí? claro, claro, claro. Profesor Dusan, entonces, para terminar nuestro espacio, la pregunta que, pues creo que abordamos hace un instante, pero ¿cuál candidato entonces es el que su merced considera que tendría más posibilidades de enfrentarse a Iván Cepeda y ganar las elecciones? De nuevo, me disculpan lo rudimentaria de mi respuesta acá, pero justo antes de entrar a hablar con ustedes estaba viendo un par de entrevistas, un par de extractos de una entrevista que le hicieron anoche a Abelardo Espriella, y en términos de lo que más se parece a un programa populista de derecha con algún elemento libertario, pues digamos yo le compro la campaña a Cepeda, con un poco de asco por lo que acabamos de decir, pero, Cepeda, no, perdón, Dios mío, no, a la Espriella. Bueno, Y ella está diciendo, ¿pero qué pasó? Se me cayó no, todo ello. discúlpame. Lo que pasa es que yo no... Es cierto que la Espriella no se ha medido en una votación todavía. Y ayer no me lo decía Daniel, pues, o sea, como que hay encuestas un poco más serias que le dan una ventaja considerable y no se la dan tanto a Paloma Valencia. Pero olvidando esas encuestas, yo no sé, yo pienso más bien como en la forma en la que votan mis tías y como mis primos y personas así que creo que les resuena un poco más o sea, lo que dice Paloma Valencia por el simple hecho de temerle a Cepeda, y creo que están votando eso en contra de Cepeda y la opción más cómoda para hacerlo es Paloma y Oviedo en vez de las Asprilla y Restrepo. De nuevo, en este momento, no, antes de tener esa conversación ayer con Daniel y con Juan Ángel, yo decía, y creo que mi esposo también lo dice, como creo que la que más
probabilidad tiene de derrotar a Cepeda, y tampoco es que queda como tan claro, es esta dupla pues de Valencia con Oviedo. Pero sabes que ya no lo estoy teniendo tan claro, o sea, tengo, no sé si es curiosidad o digamos tenerle, pues, o sea, como que reconocer mucha autoridad en las cosas que dice Daniel. Cuando digo Daniel, es Daniel Reisberg, obviamente. Sí, sí, sí. O sea, el hecho de que el hombre esté así como tan convencido de lo que está diciendo Abelardo, de alguna forma digo, de pronto Abelardo tiene probabilidad. O sea, hoy no, ¿sabes qué? Si esta conversación la hubiéramos tenido ayer por la mañana, te hubiera dicho, no, pues yo creo que Paloma Valencia tiene más probabilidad de derrotar. Pero hoy en día, ¿sabes qué? No lo tengo tan claro, no sé. No sé porque es que no, es verdad que no hemos visto, digamos, a Abelardo Las Piedras midiéndose. Y el resultado que tuvo en las elecciones de Congreso con Salvación Nacional, pues uno podría decir, sí, sacaron apenas cuatro legisladores, pero pues hay que ver cómo se comportan en la elección de primera vuelta. Digamos que con algo cautela sigo diciendo como que, yo no sé, creo que la gente se siente más cómoda por Valencia y Oviedo que por De la Espriella, a pesar de que me parece que es más sólido, sin serlo así totalmente, el programa de La Espriella. Y aquí hay que tener algo muy claro, y es que los políticos no son líderes absolutamente de nada. O sea, un político va a decir aquello que maximice su probabilidad de ser elegido. Claro. Y aquí me parece que hay dos formas de entender esta elección, que una definitivamente está errada. Yo creo que la elección que tuvo Cepeda de Aida Quilpué lo hizo, digamos, con el convencimiento de que o sea, digamos, la adición de esa señora a la campaña de Cepeda no le va a sumar ningún voto, porque el voto de los indígenas ya estaba con Cepeda. Sí. Pero sí, pero probablemente sí sepa que con las cosas que ha dicho hasta ahora y representando la continuación del proyecto de Petro, ya sabe que la mayoría de votos están en ese espectro, por así decirlo, en ese lado del espectro político, llamémoslo izquierda. Pero parece que Valencia y Oviedo están entendiendo la cosa distinta. O sea, parece que sí existe, según ellos, como un voto que tiende más hacia la derecha, pero digamos hay algo de mal llamado centro en Colombia donde se pueden arañar un par de votos. Ese centro es como más bien o sea, una posición que se siente incómoda con Cepeda y incómoda con De la Espriella. Entonces, no sé. Me temo pues que mi respuesta es muy mala, pero creo que, o sea, si pusiera en este momento la plata, creo que diría inevitablemente, no inevitablemente, pero creo que más probable que diría como Valencia y Oviedo, o sea, tapándome la nariz, por así decirlo. Probabilidad, o sea, que crea que es un mejor programa el de La Estrella, sí, definitivamente, pero en términos de probabilidad o de pragmatismo, no sé, en este momento no lo tengo tan claro, pero creo que sería Valencia y Oviedo. Es por lo que en una segunda vuelta pues habría menos probabilidad de que la gente de centro apoye a un candidato como Abelardo de la Espriella. Se refiere a eso, ¿verdad? Sí, eso justamente me da un poco de temor porque, como me gusta ponerlo a mí, o sea, si tenemos o sea, el iPhone original y la copia barata del iPhone, o sea, hace lo mismo que el iPhone, pero se llama de otra forma. Uno siempre va por la vaina original. Y esa es la diferencia que veo entre Oviedo y Cepeda, básicamente. O sea, Sí. uno es una versión diluida del otro. O sea, el otro es la versión original. Y pues la gente vota por la versión original. Claro. Entonces, quisiera que ganara sinceramente De la Espriella y Restrepo. Y es muy raro yo estar diciendo esto, pues porque yo me considero anarquista, pero de nuevo es que hay tanto en juego, que es como tanto el temor que tenemos que... y ojalá tenga la mayor probabilidad de ganancia. Pero pues ya mucho. Podemos disertar todo lo que queramos en este momento, que lo único que nos va a dar alguna imagen un poco más clara es la primera vuelta. Y ahí veremos. Sí. Vale, profesor, un gusto haberlo tenido en nuestro pequeño y humilde programa. De verdad, apreciamos muchísimo su disposición, su actitud y pues nada, muchos éxitos en su Gracias. canal de Academia Libertaria y en todos sus proyectos profesionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, encantado. Primero de que hayan visto los videos, o sea, nos comunicamos pues por un comentario de un video. Yo dije, Dios mío, esto es muy, muy bueno. Y les agradezco mucho eso y les agradezco mucho la invitación. Sí, gracias.
voy a tomarme el atrevimiento de añadir a tu cuña, y es que se metan a Academia Libertaria. Es un canal que pues, lo hacemos con mucho gusto. Métanse a República Macrono también, pero métanse también a Academia Libertaria. Y hay dos tipos de Academia Libertaria. O sea, hay uno que es como un argentino que no volvió a hacer nada, y la verdad es que le pusimos el nombre sin saber que existía, pero el bacano es el de nosotros. El otro, como que no. El original. Exacto. No, les agradezco mucho, Andrés y Jonathan. Cuando quieran volvemos a hablar. Encantado. Me gustó muchísimo la conversación y ojalá pues la vean muchas personas. Claro, muchas gracias a ustedes. Estamos hablando y gracias a todos por su sintonía. Así es. Chao, pues. Chao.